Señor presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Soy Ramsés Ancira, representante corresponsal en México de Los Ángeles Press, periodista especializado en el tema de los derechos humanos y Premio Nacional de Literatura Testimonial Carlos Montemayor, por lo cual mis preguntas van enfocadas a ese aspecto y le agradezco mucho su respuesta. Por ello, tengo dos preguntas, pero la primera tiene que ver con el asunto de los presuntos culpables o de los fabricantes, los culpables fabricados. El Estado mexicano ha sido señalado en Naciones Unidas por detenciones arbitrarias, torturas y largas prisiones preventivas. Usted ha dado respuesta favorable en algunos casos, sin embargo, las personas siguen en prisión. Uno de estos casos es el de George Curry Layón, que además de la opinión de la ONU en 2017, su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, reconoció su inocencia en el año de 2019. Aún así, una juez sin ninguna evidencia lo volvió a sentenciar por un homicidio. O el hijo de la periodista Judith Valenzuela del Río, de Río 12, su hijo Rafael Méndez Valenzuela, quien siendo inocente ya cumplió su condena por delitos fabricados durante el gobierno de Calderón y sigue preso. A este joven lo tuvieron en el Estado de México 6 horas, quebrándole dedo a dedo hasta que se confesara culpable. Tenemos también el caso de Luis Salvador Escartín, que lleva 18 años en prisión, también con delitos fabricados, y ya se encuentra en tiempo de obtener beneficios de liberación, pero se los ha negado. Son muchos casos que están deteniendo la corrupción de los jueces. ¿Qué mensaje les puede dar a sus víctimas? ¿Habría la posibilidad del indulto presidencial? Los Ángeles Press no tiene los pelos de la burra en la mano, tiene los expedientes completos con pruebas científicas que ponemos a disposición de la Secretaría de Gobernación. Decía usted hace un momento, citando a Abraham Lincoln, que no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y es cierto. Sin embargo, la señora Isabel Miranda, por ejemplo, lleva 15 años engañando a las autoridades, presentando 2 actas de defunción de la misma persona, con 2 meses de diferencia, presentando una gota de sangre que corresponde a una mujer, haciéndola pasar por de hombre, una gota de sangre con el ADN Wallace, cuando después se descubre que el hijo no era hijo biológico de Wallace. En fin, una serie de cuestiones de impunidad que quisiera saber qué puede hacer la presidencia, porque sabemos del respeto por el poder judicial. Sin embargo, es uno de los poderes más corruptos del mundo y en este país todavía se sigue siendo culpable hasta que se demuestre la inocencia. Muchas gracias, señor presidente. Sí, mire, este tema ya nos los trataron la semana pasada. Vino la mamá del joven que está detenido. Creo que es el caso de una periodista de Sinaloa. Sí, así es. Y se le pidió a la secretaria de Gobernación que atendiera este asunto. De nueva cuenta, segunda llamada, ¿sí? Para la Secretaría de Gobernación, que se atienda este asunto. Y te quiero pedir que con Jesús Ramírez se busque que hoy mismo te reciba la secretaria de Gobernación, porque a mí me importa mucho que haya justicia y que se atienda esto. Ya no quiero seguirlo escuchando, es decir, quiero que se resuelva, y si no es posible legalmente, que venga aquí la secretaria de Gobernación y que explique por qué razones están detenidos quienes se ha demostrado son inocentes. ¿Te parece? Me parece muy bien, le quiero agradecer. No le voy a hacer la segunda pregunta porque pues nos ha dado mucha satisfacción esta respuesta que recibimos de usted y pues solamente quisiera recomendarle
porque necesitaría 50 días, 50 conferencias de prensa para decirle de cada una de las personas del gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto que están en prisión solamente con la prueba de la tortura. Desde Miguel de la Madrid se dijo que la confesión dejaba de ser una prueba válida para cualquier delito y sin embargo sigue habiendo decenas o centenares de personas presas por haber sufrido torturas. Uno de esos casos, nada más, inventado por Miguel Ángel Mancera, es el caso Narvarte, donde es imposible que 3 jóvenes hayan cometido con tal brutalidad los crímenes, entre los cuales se encuentra el de un periodista, Rubén Espinosa, y solamente se da como prueba que haya tenido el número telefónico de una de las víctimas, este joven que era Abraham Torres Tranquilino, que había sido un joven que había querido servir a su país y a la Ciudad de México inscribiéndose como policía. Un culpable fabricado, poniendo a gritos de señoras en el reclusorio Oriente, diciéndoles que estaban violando a su madre y a su hermana. Entonces hay mucho trabajo y quisiéramos que nos permita como periodistas